Hermanos, un Dios grande, un Dios fuerte y un Dios invencible, hermanos. Ese es nuestro Dios todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cuando se nos presenta alguna situación en la vida y no sabemos qué hacer, podemos resolver el problema haciendo 3 preguntas y contestándolas con toda sinceridad. La primera, si hago esto, ¿glorifico a Dios? La segunda, si hago esto, ¿seré tropiezo para alguien no creyente? La tercera y última, si hago esto, ¿seré tropiezo para el desarrollo espiritual de algún hermano? Si hacemos estas preguntas con sinceridad, en espíritu y en oración, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y podremos resolver cualquier situación en nuestra vida. La Escritura nos enseña en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mis amados hermanos, mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Bienvenidos a la enseñanza del día de hoy. Mis amados hermanos, el tema que nos ocupa el día de hoy es la agradable voluntad de Dios. Cuando se nos presenta alguna situación y no sabemos qué hacer, podemos resolverla haciendo 3 preguntas y contestándola con toda sinceridad. La primera, si hago esto, ¿glorificaré a Dios? La segunda, si hago esto, ¿seré tropiezo para algún no creyente? Y la tercera y última, si hago esto, ¿seré tropiezo para el desarrollo espiritual de algún creyente o hermano en la fe? Como se lo decía, si contestamos con toda sinceridad a estas preguntas y con un espíritu de oración, el Señor traerá respuesta a nuestra vida.
En el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículo 13, el Señor nos dice que cuando venga el Espíritu del Señor, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Mis amados hermanos, tenemos una importante inquietud que debe vibrar en cada corazón del creyente, en cada corazón del cristiano. Y es, mis amados hermanos, explorar para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Así como una exploradora en tierras desconocidas dirige su camino por la brújula en 4 puntos cardinales, de la misma manera existen 4 referencias espirituales por las cuales podemos acceder y descubrir la voluntad de Dios. Ponga mucha atención, porque esto es lo que le voy a compartir el día de hoy. Primero, tenemos que hacer ahora lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. A través de las Sagradas Escrituras ya encontramos muchas cosas de las que el Señor quiere que hagamos. Como hemos aprendido en los estudios anteriores, hay muchas verdades espirituales, hay mucho conocimiento bíblico y que ya sabemos que el Señor quiere que nosotros practiquemos y debemos hacerlo lo más pronto posible porque Dios lo requiere. Segundo, tenemos que buscar la dirección divina por medio de la oración y la lectura de las Escrituras. Esto es muy importante. Si queremos conocer la agradable voluntad de Dios para ciertas situaciones a lo largo de nuestra vida, Dios quiere guiar nuestra vida a través de las Escrituras y debemos de orar y leer su palabra cada día, mis amados hermanos, para encontrar esa dirección divina en el diario vivir. Tercero, tenemos que tomar en cuenta las circunstancias providenciales que nos rodean. Esto es muy importante. Debemos ser observadores de las situaciones que están alrededor de nosotros, porque allí tenemos la oportunidad de ayudar, de bendecir a otros y debemos hacerlo. También hay oportunidades donde podremos compartir el Evangelio, dar un discipulado, ayudar a alguien, hacer un servicio cristiano, etcétera. Debemos estar atentos a las circunstancias que nos rodean para poder hacer la voluntad de Dios y ser de bendición. La Escritura nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros somos los ojos de Dios en esta tierra, las manos de Dios, los pies del Señor en esta tierra. Dice la Escritura que nosotros somos embajadores. Y en cuarto, tenemos que someter nuestra voluntad incondicionalmente a la voluntad de Dios. Mis amados, creo que esta es una de las tareas más difíciles a los que el cristiano es llamado. A no hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros anhelos, por encima de nuestra voluntad. Es decir, debemos someternos incondicionalmente nuestra voluntad. Debemos someternos a la voluntad de Dios cuando tengamos que hacerlo. Es decir, despojarnos de algo de nosotros, ya sea material o ya sea emocional. Debemos hacerlo, mis amados hermanos, con todo nuestro corazón. Le aseguro que traerá grandes y abundantes y ricas bendiciones a su vida cuando usted lo haga. Ahora, permítame compartir con usted algunos principios en cuanto a la voluntad de Dios. Esto es muy importante. En primer lugar, Dios tiene grandes planes para su vida. Quiero que entienda eso. Dios tiene grandes planes para tu vida.
Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, nos dice allá Génesis, con un propósito. Así que Dios nos separó, nos preparó desde nuestro nacimiento. Tenemos algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el profeta Isaías, allá en Isaías 49:1, la Escritura nos dice claramente cómo él fue apartado para los propósitos divinos de Dios. Dice la Escritura: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Eso dice Isaías 49:1. ¡Qué expresión tan maravillosa, mis amados hermanos! Dios había llamado a Isaías desde el vientre de su madre. Tenemos otro ejemplo de otro profeta, Jeremías. Allá en Jeremías capítulo 1, versículo 5, encontramos ese mismo llamado que Dios había escogido a Jeremías. Dice la Escritura: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Mis amados hermanos, el Salmo nos dice que Él nos ve desde el vientre de nuestra madre. Él tiene un propósito para nosotros. Tenemos como ejemplo al profeta Isaías, al profeta Jeremías, pero también al apóstol Pablo. Allá en Gálatas capítulo 1, versículo 15, encontramos que Dios tenía un propósito específico para la vida del apóstol Pablo. Mire lo que dice la Escritura allá en Gálatas capítulo 1, versículo 15, hablando acerca de la persona del apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mis amados hermanos, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene una voluntad para tu vida y Dios te ha llamado aún desde antes de tu nacimiento, y cuanto más allí en el vientre de tu padre, de tu madre. Y Dios está preparando cada circunstancia en tu vida para que tú sirvas en los propósitos agradables del Señor. Como ya vimos, estos 3 pasajes de la Escritura y muchos más que nos revelan la voluntad de Dios. Puedo hablarles del rey David también, donde encontramos que claramente nos dice pasajes semejantes. Mis amados hermanos, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, la Escritura nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son siempre pensamientos de bien, para bendición de nuestra vida. Así que, en primer lugar, mis amados hermanos, hablando acerca de este punto tan importante, Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios quiere manifestarse a través de tu vida, como lo hizo con Jeremías, Isaías, Pablo. Dice la Escritura en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segundo, la voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con Él mediante su Hijo Jesucristo. Esto queda claramente establecido allá en 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es que toda la gente conozca del Evangelio. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Que ya tiene una relación con Él. Comparta el Evangelio, comparta a Jesucristo. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 lo establece. La salvación y la comunión con Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida. En tercer lugar, Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Esto significa que el cristiano debe comprometerse a seguir la voluntad de Dios diariamente, cualquiera que sea el costo de ello. Dice la Escritura en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios es que le conozcamos, pero también la voluntad de Dios es que vivamos una vida llena de santidad como sus discípulos, siguiendo su voluntad, sus mandamientos, su palabra, que seamos sus discípulos. En cuarto lugar, la voluntad de Dios. Dios utiliza algunos medios para darnos a conocer la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Ya en momentos anteriores les he hablado acerca de la Biblia. La Biblia nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis amados hermanos, la mejor guía que podemos tener para andar en este mundo, para vivir en esta vida y tomar decisiones sabias, es la palabra de Dios. Es la lámpara que iluminará nuestro camino para no tropezar. Otro elemento que nos puede ayudar, otro medio que nos puede ayudar para conocer la voluntad de Dios es la oración. Dios promete darnos sabiduría si simplemente le pedimos en oración, creyendo en Él. Él lo hará. La Escritura nos dice que solamente necesitamos pedir sabiduría y Dios nos dará sabiduría para discernir algunas situaciones y conocer la voluntad de Dios. La Escritura nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otro medio, aparte de la palabra, aparte de la oración, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de nuestra vida. En Juan capítulo 16, versículo 3, leemos que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No seas insensible. No hagas duro tu corazón, no hagas callo en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Sé sensible a la voluntad de Dios, no apagues el Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad para que tomes buenas decisiones en tu vida. El Espíritu Santo es un medio que el Señor utilizará para que tú conozcas la voluntad de Dios en ciertas circunstancias de tu vida. En cuarto lugar, Dios también utilizará otro medio. Son líderes y consejeros. Debemos escuchar el consejo de mujeres y hombres santos que Dios ha puesto en nuestras vidas muchas veces. El consejo de un padre es tan importante. El consejo de un pastor, el consejo de un ministro de jóvenes, de un profesor de escuela dominical, mis amados hermanos, y de otras personas maduras que podemos encontrar en la iglesia. Es justo lo que necesitamos oír para decidir qué hacer,
¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dios puede utilizar estos medios para bendecir nuestras vidas. Dice en Proverbios capítulo 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece consejo es sabio. Quiero invitarte, quiero animarte, que cada vez que tengas que tomar una decisión importante que trascienda a tu vida, te animo en el nombre de Jesús que busques hombres y mujeres santos, maduros, que puedan ayudarte y orientarte para que se cumpla este proverbio en ti. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece consejo es sabio. Mis amados hermanos, el siguiente punto, la Biblia dice que hay una paz que viene cuando agradamos a Dios en nuestras vidas. Mis amados, el Señor no quiere que vivamos tronándonos los dedos, inquietos, nerviosos. El Señor quiere que vivamos gozosos y llenos de paz. Y cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, esa paz va a reinar en nuestras vidas. Cuando decides en dos alternativas por lo que debes hacer, te aseguro que la opción que más paz traiga a tu corazón, esa es la voluntad de Dios. Allá en Isaías 32:17, la Escritura nos dice, y el efecto de la justicia será paz. ¿Escuchó eso? El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando usted, mi amado hermano, camina en la voluntad de Dios, la decisión que te dé paz será la voluntad de Dios para tu vida. Mis amados, la siguiente enseñanza: debemos confiar en Dios, en fe, que Él hará su voluntad en nuestras vidas. Hay muchas cosas que no están en nuestro control. Hay cosas en las que podemos acercarnos y buscar un consejo maduro de hombres y mujeres santos. Y podemos tomar decisiones. Pero hay muchas otras cosas que salen fuera de nuestro control. Es el tiempo cuando debemos de confiar en Dios, en fe, que Él hará su voluntad en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, la Escritura nos anima: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce al Señor en tu vida, déjalo en sus manos y Él va a enderezar el camino, Él va a enderezar las veredas. Honra al Señor y Él va a acomodar las cosas para que tú hagas su voluntad. Qué hermoso es cuando nos dejamos guiar por Él. Otro punto importante: Dios nos ha dado dones y capacidades para usarlos en su servicio. Dios siempre nos equipa para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Si usted no es talentoso en cierta área, es probable que Dios lo está llamando a ministrar en otra tarea, en otra área. No se aferre en hacer algo para lo cual usted no está capacitado en hacer. Es como aquel que pretende clavar un clavo con un zapato. El zapato no está diseñado para hacerlo. Es como aquel que pretende agarrar el cuchillo para destornillar. No está diseñado para hacer eso. La Escritura nos dice, mis amados hermanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la profecía, mediante la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Mi amado hermano, mi deseo es que un día usted escuche al Salvador diciéndole: bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Como dice Mateo 25, 23. Ese es mi deseo y mi oración. Y esto, mis amados hermanos, se va a lograr si usted aprende a someterse a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir en tu voluntad. Gracias por esta serie de enseñanzas que hemos tenido. Ayúdanos a depender de tu palabra, de la oración, del Espíritu Santo, de hombres y mujeres piadosas que nos pueden ayudar y orientar. Ayúdanos a depender directamente de ti cuando estemos en esos momentos de decisión en nuestra vida. Te alabo y te engrandezco en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, nos da gusto que nos haya acompañado y le seguimos animando para que nos siga y poder seguir compartiendo estas enseñanzas. Para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas